La pregunta que dejamos en el aire, Eleazar, es acerca de si la crisis económica tiene un peso importante sobre el proceso electoral y el resultado. O en cambio, hay quienes yo he observado que opinan que no. Entonces el problema es si algunos sobreestiman o subestiman el efecto de la crisis económica. Sí. ¿Qué piensas tú? Yo pienso que es evidente que es tal la situación económica, me refiero a la que estamos viviendo la mayoría de los venezolanos, independientemente de los niveles socioeconómicos, es de tal naturaleza y sobre todo que no tiene respuesta de cuándo se va a resolver. La gente se pregunta que hasta cuándo va a durar y como ese precio es inclemente, es hasta de un día para otro y hoy ha llegado pues, a niveles casi ya intolerables e inaccesibles. Entonces, evidentemente, esa situación que de aquí hasta mayo debe acentuarse, salvo que hubiese algunas decisiones o algunas acciones del gobierno que lograran atenuarla, va a continuar hasta el día de las elecciones, hasta el día anterior a las elecciones y tendrá que tener un efecto negativo en la conducta del electoral. Un efecto puede ser que mucha gente se abstenga, a pesar de estar de acuerdo con las políticas gubernamentales, sociales, económicas, políticas, culturales, etcétera, se abstenga por esas razones. Y otra es que pudiera aumentar el número de venezolanos que votan en contra. Esta es una situación que uno tendrá que ver durante el desarrollo de estos meses, según la campaña electoral, según las reacciones. No se puede medir lo que va a pasar el 20 de mayo con los éxitos que se tuvo en las 3 últimas elecciones, que fue muy masiva, con mucho entusiasmo la participación de la gente. Ya esta tendrá contendores que van a jugar en contra, que van a tratar de atraer o de lograr la inhibición de muchos venezolanos. Entonces, dependerá, creo yo, en buena parte de las políticas que pueda cumplir el gobierno en esta semana, en estos meses, que dé alguna confianza en la gente de que este problema que estamos viviendo va a ser resuelto en términos no inmediatos, pero sí más o menos en términos visibles, ¿no? En cuanto a cuándo pueden ocurrir. Pero yo creo que ni deben tener confianza en que el factor fundamental es el grado de conciencia, que evidentemente lo hay en un alto porcentaje de los venezolanos y por supuesto los electores, y que se demostró en estas elecciones. Eso es cierto, pero eso no es un factor que pueda mantenerse indefinidamente, aún en estas elecciones presidenciales que tendrán una lucha cerrada por diversas vías por lograr la abstención. De manera que yo creo que el gran reto del PSUV y de todos sus partidos aliados es enfrentar esa política o esa línea abstencionista que va a desarrollarse artificialmente desde la oposición por razones políticas y por razones naturales como expresión del descontento de muchos venezolanos por la situación de la economía. De manera que ahí está el éxito de la elección el éxito cuantitativo de la elección del presidente o la reelección del presidente Maduro. La abstención casi nunca ha generado una política. ¿No? La abstención es una actitud negativa frente a un proceso, ¿no? al desarrollo institucional del país. Ha habido aquí experiencias de llamados a la abstención, incluso abstenciones militantes, activas, ¿no? Sin embargo, eso no ha cuajado. Claro, las circunstancias son distintas en este momento, pero eso me lleva a decirte o preguntarte acerca de lo siguiente. No estarán pisando el acelerador de la violencia, enmascarándola en el planteamiento de la abstención. Como un día después. Exacto. Sí, evidentemente que si la abstención lograra un éxito, es decir, que si
un porcentaje bastante alto de venezolanos, estoy hablando del 60% o más, se abstuviera de votar, estarían creadas las condiciones para que se desarrolle políticas, vamos a llamarlas así, acciones oposicionistas violentas y de otro nivel, y que el cerco de los Estados Unidos se agudice. Entonces se crean unas condiciones políticas mucho más difíciles de las que hemos vivido en estas últimas semanas y meses, ¿no? Sí, aun cuando te quiero señalar que la mayoría de las encuestas indican que hay un deseo de participar en la gente. Esa misma encuesta, junto con esa reacción, está la otra del rechazo a la violencia. Sí, la mayoría de los venezolanos, además que una conducta natural, la mayoría de los venezolanos quiere tranquilidad, quiere paz y está consciente de que se puede lograr a través de participación en las elecciones, ¿no? El rechazo de la gente, de los ciudadanos que son entrevistados, rechazan violentamente la violencia, por decirlo de alguna manera. Y creo que uno de los aciertos en las consignas del gobierno y del chavismo es el llamado a la paz, al entendimiento y al diálogo. En materia de diálogo se inquietan mucho algunos sectores, ¿no? Porque el diálogo goza de mucho consenso en el país, sí, ¿no? Pero las declaraciones por lo general de los líderes de la oposición y luego toda la campaña en el exterior apunta a patear el diálogo, a acabar con el diálogo. Y en cierta forma han tenido ciertos éxitos, porque hasta ahora no ha cuajado. Exacto. Cuando se estuvo a punto de que cuajara un acuerdo de diálogo en la República Dominicana, surgió el sabotaje abierto, descarado de los Estados Unidos. Entonces, el país está confundido en ese sentido. Pero, sí, yo creo que está confundido en qué sentido, de que hay factores que están pugnando contra el diálogo, y que esos factores tienen expresión nacional, pero obedecen o corresponden y responden a una política internacional, a una política abierta, no oculta, de Washington, del presidente Trump contra Venezuela. Entonces, eso hace que las fuerzas mayoritarias favorables al diálogo lo que hagan es crecer, ¿no? Ahora, en relación a lo que veíamos anteriormente o relacionado con este problema, para crear acciones de violencia no se necesita que la mayoría del país, ni mucho menos la busque ni la desee, sino que eso lo pueden promover y organizar pequeños grupos, bien dirigidos, como lo hicieron en meses anteriores, el año pasado, con las guarimbas, que paralizaron prácticamente varias ciudades, y no era la mayoría de la población, sino grupos organizados. Entonces, si hay un escenario como ese, con una posición muy alta, con una tensión muy alta, yo creo que ayudaría a los factores que juegan a la violencia. Tu lectura del evento de Lima, Conferencia de las Américas. Bueno, ese va a ser en abril, ¿no? Sí. Una importante confrontación que puede tener varios matices, varios escenarios. Uno podría ser que se desarrolle y que se produzca un intenso y contradictorio debate muy fuerte entre los sectores que apoyan la intervención, como son el Grupo de Lima, que son 11 países, y los países que defienden la autodeterminación de los pueblos y están en contra de cualquier intervención, cualquier exclusión, etc. Ese sería el mejor escenario, que la Asamblea o la Cumbre de las Américas se desarrolle aún en ese ambiente. ¿Cuál es el otro escenario? De que ese debate sea de tal naturaleza que esa asamblea se rompa y los sectores que han apoyado a Maduro y su derecho a participar se retiren de la cumbre en Lima, lo que sería una derrota de la cumbre y de sus organizadores. Y una tercera opción, una tercera posibilidad es que no se produzca la
la reunión, que no se produzca y trate de impedir física y violentamente el ingreso del presidente Maduro a la cumbre. En ese caso, no sé cuáles van a ser las reacciones de los países que están de acuerdo con Venezuela, que la discutieron y acordaron en secreto esas diversas, las conductas que tendrían en ese caso, ¿no? Si van a dejar de asistir o en fin, eso yo no lo sé, pero es fácil de suponer que todo lo que se acordó en esta cumbre o en esta reunión del ALBA estaban dirigidas a defender el derecho del presidente Maduro de participar. ¿Hasta dónde llegarían? Es lo que no sé ni qué mecanismo utilizarían. Pero como es fácil deducir, Lima será un centro de concentración y de confrontación. Hasta ahora, ¿qué pensar de la actitud final de Trump? ¿De la? De la actitud final de Trump. ¿Hasta dónde va a llegar él? Bueno, yo creo que él y sus asesores, o sus asesores y él, deben pensar que es posible, entre paréntesis, entre comillas, rescatar la democracia en Venezuela, que es posible crear una crisis que obligue al presidente Maduro a renunciar, que es posible de alguna manera aislarlo totalmente en América Latina y otros países. Y yo creo que él cree eso. Y por eso él mantiene esa línea inquebrantable contra Venezuela. Por eso cuando uno dice, bueno, seguramente no hay posibilidad de invasión militar, claro, pero desechada o apartada o diferida esa política, él mantiene la otra política. El cerco económico puede acentuarse con toda seguridad y eso apoyado con acciones terroristas en Venezuela. De manera que la política de Washington frente a Venezuela yo no creo que cambie si no cambia el presidente y si no cambia la situación en Venezuela. La mantendrán definitivamente salvo que comience a perder el apoyo en los propios países de América Latina. Aquí tenemos elecciones pronto en México, en Brasil, Brasil y Colombia. Colombia, sí. Si ahí se produjeran eventualmente victorias de los sectores más avanzados, pues es importante que sería un golpe muy duro a esa línea de Washington. El antigolpe o el contragolpe en Venezuela se sustenta sobre la alianza Pueblo-Fuerza Armada. Sí. Ese es el gran disuasivo. Creo que tiene mucho poder, ¿no? Es algo que ha penetrado al pueblo, a grandes sectores populares del país y también a sectores muy importantes de la Fuerza Armada, componentes militares que están restiados con una respuesta contundente en el campo armado, si es que se plantea la circunstancia. ¿Es así? Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Es por eso que esa era otra de las vías que buscaba Washington, era el golpe de Estado, la de quebrar la unidad en las Fuerzas Armadas, etc. Yo creo que ellos, independientemente de que insistirán siempre, porque entre tantos centenares de oficiales encontrarán algún eco en alguna circunstancia, independientemente de eso, yo creo que por ahí ellos no seguirán buscando con confianza en obtener resultados positivos, porque cualquier intento, como ya tú lo has dicho, va a encontrar una respuesta dura, contundente de la Fuerza Armada y la unidad cívico-militar. Yo recibí información de que el presidente Santos es partidario de una fuerza multinacional y trabaja en esa dirección. Que habría la posibilidad de esa intervención. Por lo menos hay planes. Sí, no debemos olvidarlo ni desconocerlo. No hay que olvidar que Colombia es miembro de la OTAN y Exacto. Tiene su asistencia un poco más allá de la teoría. Y es uno de las fichas fundamentales del imperio norteamericano aquí en América Latina. Sin embargo, eso es Colombia. Pueden producirse en determinadas circunstancias
incluso con Guyana, etcétera, situaciones simultáneas que puedan pensar en una acción militar, pero yo creo que sería una aventura en las condiciones actuales de Venezuela y de la unidad cívico-militar. Cuando la derecha se desespera, se angustia, incurre en locura. Sí, es así. Tu pronóstico final. Mi pronóstico final, confiado de que habrá una política dirigida a reforzar la conciencia de la mayoría de los venezolanos de las verdaderas causas de la situación económica que está viviendo el país, de la influencia que ejerce desde el exterior, particularmente desde los Estados Unidos contra Venezuela, para que esta situación se perturbe más, sea más complicada, sea más difícil de resolver. En tanto haya esa conciencia, no obstante la escasez que habrá y que seguirá habiendo hasta, no sé, ojalá sea antes de mayo, si se logra ese grado de conciencia, expandirlo a una mayor mayoría de venezolanos, yo creo que no habría temores de lo que pueda ocurrir en los próximos meses, particularmente en las elecciones. Entonces, en esas condiciones, pues habría que pensar que habrá primero una gran mayoría de gente participando en las elecciones. Es decir, que habría un fracaso de la abstención. En segundo lugar, que habría una victoria sólida del presidente Maduro para su reelección. Y en tercer término, había una votación importante de Falcón que le podría convertir en jefe de una oposición de la que tanto se ha estado buscando y se ha estado exaltando, promoviendo, que respete las reglas del juego, la Constitución, las leyes, que busque las vías democráticas para disputar el poder y no los atajos que desde hace tantos años están buscando los grupos dominantes de la oposición. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ok. Muchas gracias. Bueno, mucho éxito. Ok. Y ahora los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora los confidenciales. Algunos intentos de parte de civiles de la ultraderecha orientados a captar militares para un golpe de Estado han sido detectados por los organismos de seguridad.